El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez, en un tranquilo rincón de nuestro planeta, un niño llamado Lucas. La vida de Lucas dio un giro inesperado cuando su padre, un apasionado astrónomo, falleció en un accidente. Lucas, con solo 10 años, se encontró solo y desconsolado. Pasaba horas mirando al cielo nocturno, tratando de encontrar consuelo en las estrellas que su padre tanto amaba. Un día, mientras exploraba el rincón secreto del estudio de su padre, Lucas descubrió una antigua libreta llena de ecuaciones, diagramas y notas. Eran las obsesiones de su padre sobre el sistema solar y los misterios del universo. Junto a la libreta, Lucas encontró una extraña máquina, una especie de telescopio con luces parpadeantes y palancas misteriosas. No sabía para qué servía, pero le recordaba algo que su padre había mencionado una vez, un dispositivo que podría ayudar a descubrir nuevos mundos y vida más allá de la Tierra. Lucas comenzó a investigar la máquina y a estudiar las anotaciones de su padre. A medida que profundizaba en los cálculos y los esquemas, comenzó a descubrir el propósito de la máquina, explorar planetas desconocidos y verificar si había vida en ellos. De repente, una pregunta surgió en su mente. ¿Podría su padre haber encontrado un lugar lejos de la Tierra, donde la vida florecía? La idea lo emocionó y aterrorizó a partes iguales, pero Lucas estaba decidido a seguir los pasos de su padre y descubrir si aún existía la posibilidad de que estuviera vivo en uno de esos planetas desconocidos. Con valentía, ajustó las palancas de la máquina siguiendo las notas de su padre y activó la extraña máquina. Un destello de luz lo envolvió por un instante, y cuando recobró la vista, se dio cuenta de que algo asombroso había ocurrido. La ausencia de su padre pesaba sobre Lucas como una sombra. Cada día que pasaba, la necesidad de su presencia se hacía más profunda y dolorosa. Los recuerdos de su padre se amontonaban en su mente, desde las noches estrelladas que pasaban juntos observando el cielo hasta las historias que le contaba sobre las maravillas del universo. Las noches se volvieron silenciosas en la casa de Lucas. Antes, solían escuchar el suave murmullo de su padre explicándole los misterios del cosmos. Ahora, ese espacio estaba vacío, y la casa se llenaba de un silencio abrumador. Cada rincón de la casa parecía susurrar el nombre de su padre, recordándole a Lucas cuánto lo extrañaba. Lucas no era el único que sufría. Su madre, Elizabeth, también enfrentaba la pérdida de su esposo con un corazón roto. Aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza para su hijo, Lucas podía ver el dolor en sus ojos y la tristeza en su voz. Los dos compartían sus recuerdos y lágrimas en las noches solitarias, anhelando el regreso del hombre que tanto amaban. La madre e hijo pasaban horas revisando los viejos álbumes de fotografías y las cartas escritas por su padre, buscando consuelo en los recuerdos que habían compartido. Lucas recordaba las noches en que su padre lo sostenía en brazos, mirando juntos el cielo estrellado y soñando con lo que podrían encontrar más allá de la tierra. A pesar de la tristeza que los envolvía, Lucas y su madre compartían un lazo inquebrantable. Se apoyaban mutuamente en su dolor y se aferraban a la esperanza de que algún día, de alguna manera, su padre regresaría. Era esa esperanza la que impulsaba a Lucas a investigar la máquina misteriosa y buscar respuestas en el vasto universo. Mientras la tristeza y la pérdida persistían en sus vidas, Lucas y su madre decidieron unirse en la búsqueda de su padre,
en un viaje que los llevaría más allá de su imaginación y desafiaría las leyes mismas de la realidad. Unidos por el amor y el deseo de encontrar a su ser querido, emprenderían una odisea que cambiaría sus vidas para siempre. Lucas y su madre, Elizabeth, se encontraban en la sala de estar de su hogar, rodeados de notas, diagramas y la enigmática máquina que su padre había dejado atrás. El brillo plateado de la máquina parpadeaba en el rincón de la habitación, como un faro de esperanza en medio de su tristeza. Ambos miraban fijamente la máquina, sintiendo la energía que emanaba de ella. Elizabeth rompió el silencio, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Lucas, cariño, esta máquina es un misterio, y no sabemos exactamente qué puede hacer. Tu padre la estaba construyendo con un propósito, y ahora debemos averiguar cuál era ese propósito. Lucas asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá, lo sé. Papá pasó tanto tiempo trabajando en esto, y creo que tenía la intención de usarla para explorar otros planetas y buscar vida allá afuera. Si hay una posibilidad de que esté vivo en uno de esos lugares, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Elizabeth lo abrazó con ternura y le sonrió. Tienes razón, mi valiente. Vamos a descubrirlo juntos. Pero debemos ser cuidadosos y prepararnos adecuadamente antes de aventurarnos en lo desconocido. Decidieron dividir tareas. Lucas se enfocaría en aprender todo lo que pudiera sobre la máquina y cómo utilizarla, mientras que Elizabeth se encargaría de reunir suministros esenciales para la expedición. Los días se convirtieron en semanas, y juntos investigaron a fondo la máquina, aprendiendo a configurarla y utilizarla de manera segura. Lucas se convirtió en un experto en la operación de la máquina, comprendiendo las palancas, botones y pantallas parpadeantes. Cada descubrimiento los emocionaba y les daba esperanzas de que podrían encontrar a su padre en algún rincón remoto del espacio. Mientras tanto, Elizabeth se había convertido en una experta en provisión y supervivencia, llenando mochilas con alimentos, agua, mantas y herramientas esenciales. Prepararon cuidadosamente trajes espaciales y cascos protectores, conscientes de los peligros que podrían enfrentar en su viaje interplanetario. Finalmente, llegó el momento de la decisión. Lucas y Elizabeth se pararon frente a la máquina, mirándose el uno al otro con determinación en los ojos. El misterio del universo los llamaba, y estaban dispuestos a responder. Lucas ajustó las palancas y presionó el botón central. La máquina empezó a zumbar y a emitir luces parpadeantes, y antes de que se dieran cuenta, se encontraron en un viaje que los llevaría a lo desconocido. Sus corazones latían con fuerza, impulsados por la esperanza de reunirse con su amado padre en un mundo lejano. Lucas y Elizabeth sintieron como el mundo que conocían desaparecía en un destello de luz y color. La máquina parpadeó y zumbó con una intensidad que los hizo temer por un momento que había sido un error embarcarse en este viaje. Pero, cuando la luz se desvaneció, se encontraron en un lugar completamente distinto. El paisaje que se extendía ante ellos era deslumbrante y surreal. Una vasta llanura de un verde brillante se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo, en lugar de ser azul, era de un tono púrpura oscuro, y dos soles gigantes colgaban en el horizonte, bañando el mundo en una luz alienígena. Las plantas y árboles, extrañamente deformes y de colores inimaginables, eran tan diferentes a cualquier cosa que hubieran visto en la Tierra. Lucas y Elizabeth se miraron con asombro y se quitaron los cascos protectores. Respiraron hondo el aire del nuevo mundo y se dieron cuenta de que era extrañamente fresco y revitalizante. A pesar de su asombro, sabían que tenían una misión: encontrar a su padre. La máquina los había llevado a un lugar desconocido, pero no tenían pistas sobre la ubicación precisa de su padre. Decidieron comenzar su búsqueda explorando el extraño paisaje y buscando señales de vida o evidencia de la presencia de su padre. Mientras caminaban por la llanura ondulada, se encontraron con criaturas asombrosas,
algunas de las cuales se asemejaban a insectos gigantes, mientras que otras parecían ser una mezcla de aves y reptiles. A pesar de su aspecto alienígena, estas criaturas no mostraron hostilidad hacia Lucas y Elizabeth, lo que les dio algo de alivio. Con el tiempo, encontraron rastros de una civilización desconocida. Unas estructuras que parecían templos se alzaban en el horizonte. Las columnas y grabados eran incomprensibles para ellos, pero Lucas estaba seguro de que su padre habría estado intrigado por este descubrimiento. Decidieron adentrarse en el misterioso complejo. Dentro de los templos, se encontraron con artefactos que eran aún más enigmáticos. Grabados en las paredes y objetos extraños sugerían una avanzada civilización que había existido en este mundo. Elizabeth y Lucas se dieron cuenta de que no estaban solos en su búsqueda, que alguien más había estado aquí antes. Lucas y Elizabeth continuaron explorando el antiguo templo alienígena, asombrados por las inscripciones y artefactos que encontraban. Parecía que habían tropezado con una civilización olvidada, y cada hallazgo aumentaba su curiosidad y su sensación de estar siguiendo un camino que su padre había recorrido antes que ellos. En una sala del templo, encontraron una puerta masiva, decorada con extraños símbolos y grabados. Lucas, impulsado por la necesidad de entender lo que había detrás de ella, comenzó a estudiar los símbolos, tratando de descifrar su significado. Después de un tiempo, se dio cuenta de que los símbolos formaban un patrón que se asemejaba a un mapa estelar. Siguiendo su intuición, presionó algunos símbolos específicos, y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Lo que encontraron detrás de la puerta fue más allá de su imaginación. Era una vasta biblioteca repleta de antiguos rollos de pergamino y manuscritos. Los rollos estaban cubiertos de jeroglíficos alienígenas y gráficos que parecían representar constelaciones y cuerpos celestes. Elizabeth observó con asombro y murmuró: «Lucas, parece que tu padre estaba en lo correcto. Este lugar es un tesoro de conocimiento sobre el universo». Con cuidado, comenzaron a explorar los textos en busca de pistas que los llevaran a su padre. Descubrieron que los antiguos habitantes de este mundo tenían una comprensión profunda de la astronomía y la exploración espacial. Habían mapeado constelaciones, estudiado planetas lejanos y documentado sus hallazgos en detalle. Un rollo en particular llamó su atención. Parecía describir un dispositivo similar al que su padre había estado construyendo. Según el texto, este dispositivo tenía la capacidad de abrir portales a otros mundos. Se emocionaron al pensar que su padre había utilizado esta tecnología para explorar el cosmos. A medida que avanzaban en su investigación, encontraron una serie de inscripciones que mencionaban la existencia de un planeta lejano, uno que se encontraba más allá de las estrellas y que tenía la capacidad de conectarse con otros mundos. Esta descripción se alineaba con lo que Lucas y su padre habían soñado juntos, la posibilidad de un mundo que servía como un punto de conexión entre diferentes sistemas solares. Decidieron tomar una pausa y planificar su próxima acción. A pesar de los avances en su búsqueda, todavía no tenían pistas concretas sobre la ubicación de su padre. Lucas se sentó junto a una ventana con vistas al paisaje alienígena, mirando a las estrellas dobles en el cielo púrpura. Sabía que su padre había estado aquí y estaba determinado a seguir sus pasos hasta el fin. La exploración del templo y la biblioteca los había acercado un paso más a su objetivo, pero también les había dejado con más preguntas que respuestas. Lucas y Elizabeth se dieron cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar y que la búsqueda de su padre los llevaría aún más profundo en este mundo alienígena lleno de misterios y maravillas. El viaje intergaláctico no solo había llevado a Lucas y Elizabeth a un mundo desconocido, sino que también había puesto de manifiesto las tensiones latentes en su relación madre-hijo. La ausencia de su padre había dejado una brecha en sus vidas, y ambos estaban lidiando con el dolor y la pérdida de formas diferentes. Lucas, con su espíritu aventurero y su determinación de encontrar a su padre, había estado completamente inmerso en la búsqueda desde el principio.
Se había sumergido en estudiar la máquina, aprender a operarla y explorar el mundo alienígena con la esperanza de descubrir pistas que los acercaran a su padre. A menudo, pasaba horas enfocado en su objetivo, sin prestar mucha atención a su madre. Elizabeth, por otro lado, había estado preocupada por la seguridad de Lucas desde el momento en que pusieron un pie en ese mundo alienígena. La incertidumbre y los peligros del viaje la habían mantenido en estado constante de ansiedad. Si bien compartía el deseo de encontrar a su esposo, también sentía la necesidad de proteger a su hijo y asegurarse de que no corriera riesgos innecesarios. Esta tensión había llevado a algunas discusiones en el transcurso del viaje. Lucas se sentía frustrado por la constante preocupación de su madre, mientras que Elizabeth se preocupaba de que su hijo estuviera tomando demasiados riesgos. Sus diferencias de enfoque y prioridades habían comenzado a distanciarlos en lugar de unirlos en su búsqueda común. Una noche, mientras descansaban en un refugio improvisado, la tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. Lucas expresó su frustración con la sobreprotección de su madre, sintiéndose atrapado y limitado en su búsqueda de su padre. Elizabeth, a su vez, expresó su miedo y ansiedad por la seguridad de Lucas, temiendo perderlo también. Las lágrimas y las palabras duras se derramaron, y parecía que su relación estaba llegando a un punto de quiebre. Sin embargo, en medio de la tensión y las lágrimas, se dieron cuenta de cuánto se necesitaban mutuamente. La pérdida de su esposo y padre había afectado profundamente a ambos, y estaban lidiando con ella de la mejor manera que podían. Finalmente, en un momento de entendimiento y compasión, Lucas y Elizabeth se abrazaron y se disculparon el uno al otro. Reconocieron que estaban juntos en este viaje, no solo para encontrar a su padre, sino también para apoyarse mutuamente a lo largo del camino. Aprendieron a equilibrar su determinación con la precaución, y a valorar la fuerza de su vínculo familiar por encima de todo. A partir de ese momento, su relación se fortaleció. Trabajar juntos en medio de la adversidad les enseñó la importancia de la comunicación, la empatía y la comprensión mutua. A medida que continuaban explorando el mundo alienígena en busca de pistas sobre el paradero de su padre, lo hacían como un equipo unido, compartiendo tanto la esperanza como el temor, y apoyándose el uno al otro en cada paso del camino. Lucas y Elizabeth habían recorrido una gran distancia en el mundo alienígena, explorando templos, ruinas y paisajes asombrosos en busca de pistas sobre el paradero de su padre. A pesar de las dificultades que habían enfrentado en su relación, su vínculo se había fortalecido, y juntos habían superado obstáculos y desafíos que habrían parecido insuperables en la Tierra. En este punto de su viaje, habían llegado a la orilla de un vasto océano. Las aguas eran de un tono turquesa brillante, y los extraños peces nadaban en ellas, iluminando el agua con colores brillantes. Una brisa cálida soplaba desde el océano, llevando consigo un aroma fresco y desconocido. Pero lo que más llamó la atención de Lucas y Elizabeth fue una formación rocosa que se erguía majestuosa en medio del océano. La roca, de un color rojo intenso, se alzaba imponente, rodeada de aguas tranquilas y resplandecientes. La forma de la roca era única, con aberturas que parecían formar una especie de puerta o portal. Parecía ser el siguiente punto en su búsqueda. Lucas y Elizabeth, con una mezcla de emoción y precaución, decidieron que debían investigar esta misteriosa formación rocosa. Prepararon un bote improvisado con materiales que habían traído consigo y remaron hacia el islote. Mientras se acercaban, notaron grabados y símbolos tallados en la superficie de la roca, que se asemejaban a constelaciones y cuerpos celestes. Una vez en el islote, exploraron las aberturas de la roca y descubrieron que llevaban a pasadizos subterráneos. Con linternas en mano, se adentraron en las profundidades de la roca, sin saber lo que encontrarían. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, las paredes parecían contar una antigua historia, a través de inscripciones y representaciones de estrellas y planetas. Finalmente,
llegaron a una cámara oculta en el interior de la roca. En el centro de la cámara había un pedestal en el que reposaba un misterioso artefacto. Parecía ser una especie de dispositivo de comunicación, con botones y símbolos que eran completamente desconocidos para ellos. Lucas, con su experiencia en la máquina que habían traído consigo, se acercó con cautela y comenzó a estudiar el artefacto. Mientras Lucas exploraba el dispositivo, Elizabeth notó una serie de inscripciones en las paredes de la cámara. Estas inscripciones contaban una historia intrigante sobre un viajero estelar que había llegado a este mundo en busca de conocimiento y aventuras. Según la historia, el viajero había utilizado un dispositivo similar al que tenían ante ellos para abrir portales intergalácticos. Lucas, emocionado por la posibilidad de que el artefacto pudiera proporcionar pistas sobre su padre, comenzó a presionar los botones siguiendo los patrones que había aprendido de la máquina. De repente, el artefacto se activó y una imagen holográfica apareció ante ellos. En la imagen, vieron a un hombre que se asemejaba a su padre. Estaba rodeado de paisajes extraterrestres y sonreía. Lucas y Elizabeth sintieron un nudo en la garganta. La imagen había respondido a su llamado, y era como si su padre estuviera tratando de comunicarse con ellos desde algún lugar en este mundo asombroso. La imagen de su padre habló en un idioma desconocido, pero había una sensación de amor y esperanza en su voz. Aunque no podían entender las palabras, la conexión que sentían era palpable. La revelación de que su padre podría estar cerca y tratando de comunicarse con ellos llenó a Lucas y Elizabeth de emoción y determinación renovadas. Sabían que debían seguir las pistas que habían encontrado en este misterioso lugar y acercarse aún más a la verdad sobre la desaparición de su ser querido. Lucas y Elizabeth estaban abrumados por la emoción de haber visto la imagen holográfica de un hombre que se parecía sorprendentemente al padre de Lucas. La imagen había evocado en ellos un sentimiento de esperanza que no habían sentido en mucho tiempo. Estaban decididos a seguir cualquier pista que los llevara a su ser querido. Siguiendo las inscripciones en la cámara y las pistas del dispositivo de comunicación, Lucas y Elizabeth continuaron su búsqueda. Se aventuraron aún más en el mundo alienígena, explorando paisajes asombrosos y enigmáticas ruinas, y siguiendo las señales que les indicaban que se acercaban cada vez más a su objetivo. Finalmente, llegaron a un lugar que parecía ser el epicentro de su búsqueda. Un conjunto de ruinas en el corazón de un antiguo bosque alienígena parecía ser el punto de referencia clave en su camino. Las ruinas estaban adornadas con una serie de símbolos que Lucas y Elizabeth habían aprendido a identificar como una representación estilizada de un sistema solar y un planeta en particular. En el centro de las ruinas, encontraron una cámara que parecía ser un lugar de adoración. En el suelo, había un grabado que mostraba a una figura solitaria mirando hacia las estrellas, con una sensación de asombro en su rostro. Era un recordatorio del profundo amor de su padre por el universo. Lucas y Elizabeth sintieron que estaban cerca, que su búsqueda estaba llegando a su punto culminante. Con manos temblorosas, Lucas presionó un último botón en el dispositivo de comunicación que habían encontrado, y de repente, una luz deslumbrante llenó la cámara. La luz se disipó gradualmente, y ante ellos apareció una figura que los dejó sin aliento. Era el padre de Lucas, vivo y bien, mirándolos con una mezcla de asombro y alegría. La emoción llenó la cámara mientras los tres se abrazaron con fuerza, lágrimas de felicidad en los ojos. El padre de Lucas, cuya voz se parecía a la que habían escuchado en la imagen holográfica, les explicó su historia. Había llegado a este mundo años atrás mientras exploraba el universo con una versión temprana de la máquina que Lucas había estado estudiando. Había quedado atrapado en este mundo debido a un mal funcionamiento de la máquina y había pasado años tratando de entender su tecnología y encontrar una manera de regresar a la Tierra. El reencuentro fue un momento de profunda emoción para la familia. A medida que compartían sus historias y se ponían al día sobre los años que habían estado separados, el tiempo pareció detenerse.
Lucas se dio cuenta de que su padre había encontrado una vida en este mundo alienígena, haciendo amigos con los habitantes locales y compartiendo su conocimiento sobre la astronomía y la exploración espacial. La familia unida pasó días explorando el mundo alienígena, maravillándose ante las maravillas que ofrecía. Compartieron historias y conocimientos, fortaleciendo aún más los lazos que los habían mantenido unidos a pesar de la distancia. Fue un reencuentro lleno de amor y esperanza, un testimonio de que incluso en los rincones más lejanos del universo, el vínculo familiar podía prevalecer. Con su padre a su lado, Lucas y Elizabeth decidieron emprender el viaje de regreso a la Tierra. Sabían que había desafíos por delante, pero también sabían que, con amor y unión, podrían enfrentar cualquier cosa. El mundo alienígena había sido un lugar de maravillas y desafíos, pero al final, había llevado a su reencuentro y había fortalecido los lazos familiares que eran más importantes que cualquier aventura en el cosmos. El padre de Lucas, Elizabeth y el propio Lucas estaban emocionados por el reencuentro y al mismo tiempo ansiosos por regresar a la Tierra. Después de años separados, habían encontrado un vínculo aún más fuerte, y ahora, con la ayuda del conocimiento que habían adquirido en el mundo alienígena, estaban listos para emprender el camino de regreso a casa. Sin embargo, el regreso no sería tan sencillo como habían esperado. La máquina que había llevado a su padre al mundo alienígena tenía una serie de complejidades técnicas que todavía necesitaban comprender por completo. Estaban en un lugar remoto y sin acceso a los recursos que necesitaban para reparar la máquina de manera adecuada. Juntos, comenzaron a desmontar y estudiar la máquina, aprovechando el conocimiento que habían adquirido durante su tiempo en el mundo alienígena. Su padre, que había estado experimentando con tecnología similar durante años, aportó sus conocimientos para ayudar a resolver los problemas técnicos. Trabajaron incansablemente, sabiendo que solo con la máquina podían abrir el portal de regreso a la Tierra. El proceso fue desafiante y lleno de contratiempos, pero la familia perseveró. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que su comprensión del universo se había ampliado significativamente durante su tiempo en el mundo alienígena. Habían aprendido sobre nuevas tecnologías, sobre la belleza y la diversidad del cosmos y sobre la importancia de la exploración y la curiosidad. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, lograron reparar la máquina y configurarla para el viaje de regreso. Con el corazón lleno de esperanza, todos se prepararon para atravesar el portal que los llevaría de vuelta a la Tierra. El momento en que cruzaron el portal fue mágico y agridulce. Dejaron atrás el mundo alienígena con gratitud por las experiencias que habían vivido, pero también con un aprecio renovado por el hogar al que regresaban. Mientras atravesaban el espacio y las dimensiones, se aferraron a la certeza de que, juntos, enfrentarían cualquier desafío que la vida les presentara. Al regresar a la Tierra, su reencuentro con amigos y familiares fue un momento de alegría inmensa. Habían enfrentado el misterio del universo y habían regresado con un tesoro invaluable, un amor y una unión familiar más fuertes que nunca. Después de su increíble aventura en el mundo alienígena, Lucas, su padre y Elizabeth se enfrentaron a la transición de regresar a la vida cotidiana en la Tierra. Aunque habían regresado con un conocimiento invaluable y una unión familiar más fuerte que nunca, enfrentaron desafíos en su camino hacia la normalidad. La vida en la Tierra seguía su curso, y el tiempo que habían pasado en el mundo alienígena había tenido un efecto profundo en cada uno de ellos. Lucas había madurado significativamente durante la búsqueda de su padre y anhelaba continuar explorando el cosmos, pero también se dio cuenta de la importancia de equilibrar sus sueños con las responsabilidades en la Tierra. El padre de Lucas se encontró con un mundo que había avanzado en su ausencia, pero su regreso trajo consigo un conocimiento y una perspectiva que podría contribuir al avance de la ciencia y la tecnología en la Tierra. Se dedicó a compartir lo que había aprendido y a continuar su pasión por la astronomía y la exploración del espacio. Elizabeth, aunque agradecida por el regreso de su esposo y el fortalecimiento de su familia,
se dio cuenta de que había pasado por una serie de desafíos emocionales mientras estaban separados. Había sentido miedo, soledad y preocupación, y ahora necesitaba tiempo para sanar y volver a encontrar su equilibrio emocional. La familia decidió que, aunque habían regresado a la Tierra, nunca dejarían de explorar el universo, incluso si solo fuera a través de telescopios y observaciones desde su hogar. Se comprometieron a mantener su pasión por la astronomía y la ciencia, y a seguir compartiendo su amor por el cosmos con otros. Lucas, después de su asombrosa experiencia, decidió dedicar parte de su tiempo a educar a otros niños sobre la belleza del universo y la importancia de la exploración espacial. Comenzó a dar charlas en la escuela sobre su viaje y compartió su entusiasmo por la astronomía con sus compañeros. El padre de Lucas continuó investigando y compartiendo su conocimiento sobre el espacio, trabajando con instituciones científicas y participando en proyectos de investigación. Aunque se dio cuenta de que su viaje había sido un accidente, estaba agradecido por las lecciones que había aprendido y estaba decidido a seguir explorando el cosmos. Elizabeth, por su parte, buscó el apoyo de grupos de ayuda y terapia para superar las dificultades emocionales que había enfrentado durante la ausencia de su esposo. Se dio cuenta de que, aunque había encontrado su fortaleza en la adversidad, también necesitaba cuidarse a sí misma y encontrar su propia paz interior. A medida que la familia se adaptaba a su vida en la Tierra, nunca dejaron de recordar la aventura que habían vivido en el mundo alienígena. Mantuvieron sus corazones abiertos a la belleza y el misterio del universo, y nunca perdieron de vista la importancia de mantenerse unidos como familia, sin importar las distancias que pudieran separarlos. La familia, después de su asombrosa experiencia en el mundo alienígena y su posterior regreso a la Tierra, se embarcó en una nueva etapa de sus vidas. La aventura que habían vivido les había dejado una profunda apreciación por el universo y una pasión compartida por la astronomía y la exploración espacial. Lucas, ahora un joven adulto, había decidido estudiar astrofísica en la universidad. Su tiempo en el mundo alienígena le había proporcionado una comprensión única de los misterios del universo, y estaba decidido a contribuir a la exploración y el conocimiento del cosmos. Mientras avanzaba en sus estudios, Lucas continuó dando charlas en escuelas y eventos locales, inspirando a niños y adultos por igual con su pasión por el espacio. Su carisma y conocimiento lo convirtieron en un comunicador nato de la ciencia. El padre de Lucas había encontrado una nueva misión en la Tierra. Utilizó sus conocimientos adquiridos en el mundo alienígena para colaborar con científicos y organizaciones de investigación. Juntos, trabajaron en proyectos de exploración espacial, mapeando estrellas y planetas distantes y estudiando la posibilidad de vida en otros sistemas solares. Elizabeth, por su parte, había encontrado un equilibrio en su vida. Había completado su formación en terapia y consejería, y había decidido utilizar sus experiencias personales para ayudar a otros que habían enfrentado situaciones de pérdida y separación. Su comprensión de la importancia de la resiliencia y la sanación emocional la convirtieron en una consejera excepcional. La familia siguió manteniendo su amor por la astronomía y la exploración del universo. Pasaron noches observando las estrellas, y Lucas continuó compartiendo sus descubrimientos y su pasión en eventos de divulgación científica. A menudo, se tomaban el tiempo para recordar su asombrosa aventura en el mundo alienígena, sabiendo que había fortalecido su vínculo como familia y había dejado una huella imborrable en sus corazones. Con el tiempo, Lucas, su padre y Elizabeth se convirtieron en defensores de la exploración espacial y la comprensión del universo. Participaron en proyectos de divulgación y educación, inspirando a otros a mirar hacia las estrellas y a soñar en grande. A medida que la familia se aventuraba hacia nuevos horizontes, sabían que el universo estaba lleno de misterios por descubrir y que, con determinación y unidad, podrían enfrentar cualquier desafío que el cosmos les presentara. La familia había continuado su pasión por la astronomía y la exploración espacial, pero su deseo de aventura los llevó aún más lejos.
Habían seguido de cerca el avance de la tecnología espacial en la Tierra y estaban decididos a participar activamente en la exploración del cosmos. Un día, mientras investigaban la posibilidad de una expedición espacial privada, descubrieron un emocionante proyecto. Una organización científica estaba reclutando a ciudadanos interesados en un viaje a un planeta lejano que se creía que albergaba condiciones adecuadas para la vida. Este viaje marcaría un hito en la exploración espacial y ofrecía la oportunidad de investigar un nuevo mundo. Lucas, su padre y Elizabeth sintieron que esta era la aventura que habían estado esperando. Decidieron unirse a la expedición, emocionados por la posibilidad de explorar un planeta distante y contribuir al conocimiento científico. El proceso de selección y entrenamiento fue desafiante, pero la familia estaba decidida. Pasaron meses preparándose física y mentalmente para el viaje. A medida que se acercaba la fecha de partida, las emociones eran un torbellino de anticipación, emoción y un toque de ansiedad. Finalmente, llegó el día de la partida. La nave espacial en la que viajarían estaba llena de científicos y aventureros de todo el mundo. A medida que despegaban hacia el espacio profundo, se llenaron de asombro y gratitud por la oportunidad de estar en un viaje que solo unos pocos habían tenido la fortuna de experimentar. Durante el viaje, la familia tuvo tiempo para reflexionar sobre su asombrosa odisea, desde la búsqueda de su padre en el mundo alienígena hasta la emocionante expedición hacia un nuevo mundo. Sentían que estaban siguiendo los pasos de su padre, continuando su legado de exploración y descubrimiento. Cuando finalmente llegaron al nuevo planeta, quedaron maravillados por su belleza y exuberancia. La biodiversidad y los paisajes eran más asombrosos de lo que habían imaginado. Se embarcaron en una serie de investigaciones científicas, estudiando la flora y fauna del planeta, y buscando signos de vida en sus ríos y bosques. La expedición también les brindó la oportunidad de compartir su entusiasmo por la ciencia y la exploración con los niños que habían viajado con ellos. Lucas daba charlas sobre la importancia de la exploración espacial, inspirando a una nueva generación de soñadores. Mientras exploraban el planeta, la familia experimentó momentos de asombro y sorpresa, recordando la maravillosa odisea que habían vivido juntos. Sabían que, a pesar de los desafíos y obstáculos que habían enfrentado, habían llegado a un punto en sus vidas en el que se sentían completos y en paz con el universo. La expedición al Nuevo Mundo había sido una experiencia transformadora para la familia. Durante su tiempo en el planeta lejano, habían realizado importantes descubrimientos científicos. Habían compartido su pasión por la exploración espacial y habían experimentado una sensación de asombro constante ante la belleza y la diversidad del universo. Llegó el momento de emprender el viaje de regreso a la Tierra. Aunque estaban emocionados por volver a casa, también sabían que extrañarían la maravilla del nuevo mundo que habían tenido la suerte de explorar. Al igual que en su primera aventura, el viaje de regreso estaba lleno de emociones encontradas. La familia aterrizó en la Tierra con una sensación de gratitud por las experiencias que habían vivido y una profunda apreciación por su hogar. Se dieron cuenta de que, independientemente de cuán lejos viajaran en el universo, la Tierra seguía siendo un lugar único y especial. Su regreso fue recibido con entusiasmo por amigos y familiares, quienes escucharon con asombro las historias de sus aventuras. Lucas, su padre y Elizabeth compartieron sus descubrimientos científicos y sus experiencias con una audiencia ansiosa de aprender sobre la exploración espacial. A medida que la familia se reintegraba a la vida cotidiana, llevaba consigo el conocimiento y la pasión que habían adquirido en su viaje al Nuevo Mundo. Continuaron participando en proyectos de investigación y en la educación pública sobre el espacio, inspirando a otros a mirar hacia las estrellas y soñar en grande. Lucas, después de completar sus estudios de astrofísica, se convirtió en un científico respetado y un divulgador científico conocido en todo el mundo. Su padre siguió colaborando con científicos y organizaciones espaciales, aportando su experiencia única a la exploración del cosmos. Elizabeth continuó su trabajo como consejera,
ayudando a otros a superar las dificultades emocionales de la vida. La familia nunca dejó de mirar hacia el cielo y preguntarse sobre los misterios del universo. Aunque habían vivido una vida extraordinaria llena de aventuras, habían llegado a comprender que lo más asombroso de todo era la fuerza de su unión familiar. El viaje desde la pérdida de su padre en el mundo alienígena hasta su reencuentro y las posteriores aventuras en el espacio habían fortalecido su vínculo y les habían enseñado que, sin importar cuán lejos llegara la exploración humana en el universo, el amor y el apoyo de la familia seguían siendo la fuerza más poderosa. Así, la familia siguió su camino, explorando el cosmos y compartiendo su pasión con el mundo, inspirando a generaciones futuras a seguir su curiosidad y a nunca dejar de soñar en grande, porque, en última instancia, el universo es un lugar lleno de asombro y maravillas, esperando ser descubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de las estrellas.